«Vas a arruinar las fotos», dijo Elías, alisándose la solapa del saco, como si estuviéramos en una junta cualquiera. Creí que había oído mal. Pero entonces Renata soltó desde el otro lado de mi cocina con voz ligera, casi cantarina: «Tenemos un estilo limpio, curado. Y tú no encajas». Los miré a mi hijo y a su futura esposa, parados ahí como si me dieran un consejo de amigos. Mi té seguía intacto en la barra detrás de mí. La maleta de viaje que armé esa mañana aún reposaba junto a la puerta con el vestido colgado en su funda de plástico al lado. 3 semanas me tomó escoger ese vestido. Seda gris clara, cuello alto, mangas largas. Elegante, recatado. Hasta agendé cita en la peluquería, con la esperanza de que la estilista le diera forma a lo que la quimio había dejado. «No creo que sea el vibe adecuado», dijo Elías, como si hablara de la playlist o las flores. «El pañuelo, los tratamientos, es mucho para que la gente procese». No respondí. Al principio no. Solo alcancé el respaldo de la silla de la cocina con los dedos helados. Renata cruzó los brazos, suavizando la voz, pero no con bondad. «No es personal, Coral. Solo queremos que el día sea bonito, limpio, alegre. Y a veces, bueno, la enfermedad echa sombra». Elías tomó mi mano, le dio una palmadita rápida. «Te mandamos fotos. Tal vez te llamemos por FaceTime en los votos». Mis manos se quedaron quietas. Lo miré fijo buscando al chamaco que se trepaba a mis piernas y se dormía con el ritmo de mi respiración. No estaba. Los acompañé a la puerta. Elías me besó la coronilla como si ya me hubiera ido. Renata ni me miró a los ojos. Les agradecí la honestidad. Cerré. Eché el cerrojo. 2 vueltas. No lloré. Fui al closet del pasillo y saqué el sobre verde que escondía bajo un montón de bufandas de lluvia. Lo puse en la mesa y me senté junto a él en silencio. Ahora sabía exactamente qué hacer. Regresé al cuarto. Con el sobre verde en las manos, la respiración firme, pero cortita. El piso crujió bajo mis pies, madera vieja, sincera y gastada como todo lo que había guardado. Me arrodillé despacio junto al baúl de lino, al pie de la cama, y abrí el cajón de abajo forrado con la colcha que bordó mi mamá. Debajo de sábanas dobladas y una cobija tejida a mano ahí estaba. Otro sobre más grueso beige con mi letra por si acaso. Me senté en la orilla de la cama y lo abrí con cuidado como si desplegara una segunda vida. Adentro 3 escrituras, cada una notariada. Una de esta casa comprada en 1992 con un crédito que liquidé antes de tiempo. Otra del dúplex cerca del centro que renté por años. Y una de la casita azul junto al lago todavía a mi nombre. Entre los papeles venían números de cuenta, saldos bancarios, reportes de dividendos y la carpeta del fideicomiso que armé el año pasado con una abogada callada llamada Lidia. Nadie, ni Elías ni Renata, sabía que existía. Siempre pensé que sería una sorpresa. De las buenas. Elías lo habría heredado todo. Ese era el plan. Mi legado calladito, tejido con cupones recortados, chalecos, tejidos a mano, vendidos en la kermés de la iglesia, y diciendo que no a todo capricho, menos a la segunda taza de café los domingos. Pero ahora abrí la libreta de al lado y taché su nombre. Debajo empecé una lista, cuidadosa, metódica, organizaciones en las que creía, gente que aún me llamaba, mujeres que conocí en el voluntariado, ahora dirigiendo albergues o huertas comunitarias. Me detuve al final la pluma en el aire. Luego escribí un nombre más, alguien a quien no hablaba en años, pero que una vez dijo: «Si te corren aquí, hay un lugar junto a mí». Doblé la lista y la metí con las escrituras. El futuro que construí ya no era suyo. Ahora era mío para dar. A la mañana siguiente llamé a Genoveva. Ella había manejado mi testamento años atrás, cuando Elías todavía me trataba con cariño, cuando cada plan terminaba con su nombre. Su voz sonó cálida pero alerta. «Coral, ¿cuánto tiempo?
¿Todo bien? No del todo, dije. Pero lo estará. Necesito cambiar el testamento. Nos vimos esa tarde, en un cafecito apartado de la calle del mercado de esos, con tazas descarapeladas y meseros sin prisa. Lo elegí porque nadie del círculo de Elías pondría un pie ahí. Genoveva llegó con su chaqueta planchada, ojos filosos, tras los lentes, y pidió 2 cafés negros antes de sentarse. ¿Quieres contarme qué pasó?, preguntó. No le dije todo, no hacía falta. Solo mi hijo no necesita lo que ahorré para él. Otra gente, sí. Abrió su libreta amarilla de rayas y esperó. Nombré a la nueva beneficiaria el Hogar Alondra para mujeres. Ahí había servido cena, leído a mujeres cuyas familias ya no marcaban cepillado su cabello cuando no tenían fuerzas. Olvidadas pero suaves. Nunca me miraron con lástima. ¿Todo a Alondra?, preguntó Genoveva, pluma en pausa. Todo, dije. Las casas, las cuentas, el fideicomiso, hasta las acciones que te pedí guardar. Frunció el ceño un poquito. Coral, eso es todo tu patrimonio. ¿Estás segura? Miré por la ventana. El sol de la tarde se colaba por las persianas polvorientas pintando rayas doradas en la mesa. Segura, dije. Ellas nunca me pidieron que escondiera quién soy. Genoveva asintió y empezó a escribir mano firme, decidida. Cada trazo de la pluma parecía cerrar una puerta que temía cerrar. Cuando terminó, deslizó las hojas hacia mí. Leí cada línea y firmé. Mi mano no tembló. Genoveva dobló el documento, lo guardó en su portafolio y dijo bajito: listo. Y así el futuro quedó reescrito. El sobre llegó por correo 2 semanas antes de la boda, metido entre un volante de la tiendita y el recibo de la luz. Mi nombre estaba escrito con letra conocida. Remedios, mi prima, por parte de papá, de las que todavía mandan tarjetas en Día de Muertos y rezan oraciones por teléfono. Adentro una tarjeta en papel crema grueso con los nombres de Elías y Renata grabados en dorado. Ninguna nota personal. Solo un garabato al pie en tinta azul. Me sobraron. Ven si puedes. Pero discreta. Pensé que al menos debía saber la fecha. Lo miré largo rato, dedos recorriendo las letras en relieve. Mi nombre nunca fue borrado de la lista. Simplemente nunca fue dicho. No fui por Elías, ni por las sonrisas curadas, ni las fotos perfectas que querían. Fui porque merecía ver lo que construí. Aunque estuviera roto, la mañana de la boda me tomé mi tiempo. Me bañé despacio, preparé té, me vestí con calma. Un traje gris suave, el que usaba para las misas dominicales. Lo elegí no por elegancia, sino por claridad. El pañuelo azul profundo, con puntadas suaves, lo acomodé detrás de la oreja como hacía mi mamá. El prendedor en el cuello era de ella, también gastado, faltándole piedritas pero firme. Antes de salir, tomé las 2 cartas que había guardado en la cajita con llave junto a la cama. Una con el nombre de Elías, otra con el de Renata, selladas, deliberadas, finales. Las metí en mi bolso y cerré el broche. Afuera la mañana estaba tibia. El taxi llegó puntual a las 9. Le di al chofer la dirección que Remedios subrayó en la tarjeta y me recosté mientras arrancábamos. No necesitaba asiento de primera fila ni disculpas. Solo necesitaba verlo con mis propios ojos antes de que todo cambiara. El viñedo se extendía amplio bajo un cielo pálido, hileras de parras, ondulando como olas verdes hacia los cerros. Un cuarteto de cuerdas tocaba suave junto al pasillo y todo olía a tierra de verano y plata pulida. Caminé despacio entre la gente, sin importarme las miradas de extraños que me tomaban por invitada lejana. Los ujieres me guiaron a una silla del lado derecho, tercera fila. Me senté tranquila, alisando el pliegue de mi falda, las manos en el regazo quietas, serenas. Nadie me conocía ahí. Hoy no era la mamá de Elías, solo una mujer de traje gris y pañuelo acomodado detrás de la oreja. Cuando la música creció, Renata apareció al fondo del camino resplandeciente bajo el arco de rosas blancas.
Los invitados soltaron un ay suave de admiración y envidia. Elías esperaba en el altar espalda recta, sonrisa ensayada. Por un segundo, pareció el chamaco que corría descalzo por la casa gritando que lo mirara. Luego tomó la mano de Renata y ese niño desapareció. El oficiante empezó. Palabras de amor y promesas de familias que se unen y futuros que se atan. Luego vino una frase que hasta el viento detuvo: honren a quienes los criaron, porque sus sacrificios construyeron el camino que pisan. Los hombros de Elías se movieron. Un destello cruzó su cara breve, inseguro, pero nunca volteó. Los votos vinieron y se fueron. Aplausos siguieron al beso, cámaras chasqueando como lluvia. Cuando la gente se levantó para ir a la carpa del banquete, me quedé un rato más respirando todo. Al otro lado del patio, Genoveva esperaba junto a la mesa del catering, su maletín negro a un lado. La miré y asentí leve. Cruzó el césped tacones hundiéndose suaves y se acercó a la pareja mientras posaban para fotos. Elías la vio primero. La confusión le arrugó la frente. Renata ladeó la cabeza sonrisa congelada. Genoveva extendió 2 sobres, uno a cada uno, sin decir palabra. Me levanté de la silla y seguí el camino de piedra hacia el estacionamiento, el sonido de las risas desvaneciéndose atrás. No tuve que verlo, ya lo sabía. Genoveva me contó después cómo se dio, cómo los dedos de Elías temblaron al romper el sello de cera, cómo se le arrugó la frente antes de leer la primera línea. Las páginas legales se desplegaron como tormenta callada en sus manos, no de las que rugen, sino de las que rompen suave. El testamento revisado, los papeles del fideicomiso, la confirmación de donación y detrás de todo una hoja rayada con mi letra: una vez te di todo. Ahora se lo doy a quien no lo tire. Genoveva dijo que lo leyó 2 veces, la segunda más despacio. El sobre de Renata era más delgado, solo una nota sin respaldo legal. Si te casaste por lana, voltea. Ya no hay. Quedaron tiesos al borde del arco, mientras el fotógrafo alzaba la cámara, dudaba y la bajaba otra vez. Alrededor, los invitados empezaron a notar. Las pláticas se cortaron. Algunas cabezas giraron. Alguien susurró y la risa se apagó. Renata leyó su nota, parpadeó fuerte y miró a Elías. ¿Qué es esto?, preguntó voz filosa, más alta de lo necesario. Él no contestó. Solo miraba los papeles como si fueran a cambiar si los miraba más. Genoveva retrocedió sin quedarse. Para entonces yo ya iba a mitad del camino de grava hacia el coche. El golpeteo de mi bastón contra el suelo marcaba el ritmo de mi respiración, sin prisa, sin coraje, solo firme. La puerta del coche crujió al abrirse. El viñedo atrás zumbaba con otro ruido, no música ni risas, sino un murmullo creciente de confusión, preguntas, tensión, colándose en los rincones del día como un aire frío. Me acomodé en el asiento del copiloto, doblando el pañuelo en mi regazo. Genoveva llegaría pronto. No necesitaba voltear. Sabía que el momento había caído. Y seguiría resonando mucho después de irme. No me vieron irme. Solo vieron lo que dejé. Mi pañuelo azul, con hilos plateados, doblado prolijo, en la silla de la tercera fila. No tirado, no caído, colocado, con intención. Quería que hablara por mí y lo hizo. Renata lo vio primero. Todavía sostenía la carta boca tensa de coraje que no sabía dónde poner. Cuando sus ojos dieron con la silla, se quedó helada. Luego su voz cortó el silencio como navaja. ¿Estuvo aquí? No era pregunta, era reclamo. Los invitados voltearon. Algunos soltaron un ¡ay! Otros miraron el pañuelo, luego a Elías, luego de nuevo. Una dama de honor, la del vestido de seda, susurró algo tras la mano. Otra alzó el celular y lo bajó. Elías no dijo nada. Las manos le colgaban flojas, la carta floja entre 2 dedos, como si pesara demasiado. Ni miró el pañuelo. Solo parecía perdido.
Renata dio un paso hacia él, tacones crujiendo la grava. Tú la dejaste venir. Después de todo lo que dijimos, la dejaste sentarse ahí. Su voz se quebró, no de pena, de furia. Elías abrió la boca, pero no salió nada. Ahí fue cuando una prima, creo que se llamaba Marisol del lado del papá de Elías, se acercó callada y le tocó el brazo. No sonreía. Te dio todo, dijo suave, pero firme. Y tú la sentaste en la sombra. Luego se fue ramo todavía, en la mano ojos duros como vidrio. Renata ni se despidió. Dio media vuelta, tiró su ramo al césped como basura y se largó. Las damas corrieron tras ella, tacones repiqueteando rápido por el camino de piedra. Desde el estacionamiento, Genoveva ya había acercado el coche. Me subí al asiento del copiloto, me abroché y miré al frente. Ninguna dijo nada. Mientras nos íbamos, no volteé. El pañuelo podía hablar ahora. Yo ya había dicho bastante. Esa noche, la casa volvió a respirar. Sin tensión pegada al aire, sin disculpas ensayadas, esperando turno. Solo silencio. Preparé una olla de té y me senté a la mesa de la cocina, la misma donde Elías extendía sus tareas cuando era pequeño. El reloj tic-tac suave, constante como mi pulso. Saqué una hoja del cajón y empecé a escribir. No a Elías, ahí no quedaba nada, sino a Genoveva. Le agradecí estar a mi lado, entender la diferencia entre venganza y decisión. Le dije que no se preocupara por trámites ni papeleo, todo estaba resuelto. Me iba de Guadalajara. La pluma raspó el papel en trazos lentos seguros. Escribí sobre la cabañita que me esperaba cerca de Puerto Vallarta. Una amiga de mis días de maestra me la ofreció hace años, diciendo que pasaba vacía la mayor parte del año y que era mía si quería un cambio. Guardé la nota entonces pensando que nunca la usaría. Ahora parecía puerta abierta. El dinero ya estaba donde debía. El testamento hecho. El fideicomiso cerrado. Nada que administrar, nada que proteger. Solo la vida que aún era mía. Cuando terminé doblé la carta prolija y la metí en un sobre con el nombre de Genoveva. Lo dejé junto a la tetera, donde lo encontraría al venir por la mañana a recoger los últimos papeles. Fui al cuarto, armé una maletita, algo de ropa, el prendedor de mi mamá, unos libros y la foto mía cargando a Elías de bebé. Eso fue todo. Al día siguiente compré boleto sencillo a Manzanillo y camión al norte a Vallarta, sin fecha de regreso. No vi el artículo yo misma. Genoveva me lo mandó por correo, metido en sobre sencillo sin nota. Solo la página doblada del periódico de Guadalajara fechada 3 semanas después de irme. El titular, Hogar Alondra, se expande con donación mayor de vecina local. Debajo una foto. Yo junto a la directora del albergue, manos entrelazadas, sonriendo suave, mientras le entregaba los últimos papeles. No recuerdo el flash. Solo recuerdo el calor de sus manos cuando dijo, no tienes idea lo que esto significa. Nombraron el anexo Casa Masi por mi mamá. Eso nunca fue parte del trato. Fue idea de ellas. El letrero ya estaba puesto cuando cortaron el listón. El artículo no mencionó a Elías, pero la leyenda bajo la foto bastó dio todo lo que ellos no quisieron. Genoveva me contó que lo intentó. Presentó moción para impugnar el fideicomiso. Alegó presión mental. Acusó fraude. Hasta sugirió que me habían manipulado influencias externas, palabras textuales. El juez lo desechó en una semana. Dejó un voicemail a Genoveva después. Dijo que estaba listo para hablar, que no se dio cuenta lo doloroso que se puso. Usó la palabra malentendido 3 veces. Esa palabra la usan cuando no quieren admitir que fue a propósito. Genoveva nunca le devolvió. Me envió la transcripción del voicemail junto con el sobre que él mandó sin abrir. Ni rompió el sello. Tuvo la oportunidad de hablar contigo, dijo, y eligió otro tipo de silencio. Guardé el recorte, pero no a la vista. Está doblado en un cajón con el pañuelo viejo, el que dejé en el viñedo. Ahí pertenece 2 recordatorios callados de lo que fue
y ya no tiene lugar en mi vida. Ahora solo cargo lo que elijo. El resto puede quedarse doblado y quieto. La neblina llega temprano aquí. Se cuela entre los árboles y se enreda en la baranda del porche como si volviera a casa a descansar. Me siento con mi té, envuelta en un suéter viejo, escuchando pájaros cuyos nombres aún no aprendo. Algunos días se posan cerca y veo el brillo de sus plumas. Otros solo los oigo llamando, siguiendo su camino. La cabaña es chica, pero suficiente. El porche no tiene nombre, ni placa de bronce, ni buzón con números pintados. Solo un sendero marcado en el pasto y una puerta mosquitera que cruje como si recordara historias ajenas. Nadie aquí sabe la mía. La señora del co-op de la carretera me dice señora Coral y siempre me aparta una hogaza de pan de nuez que me gusta. El cartero saluda. Mi vecina bióloga marina jubilada pregunta si volví a ver al zorro. No, pero le digo que ojalá siga por ahí escondido lo justo para seguir libre. Cada martes bajo al pueblo y compro lo necesario, pan, té, tal vez calcetines de lana, si las mañanas están más frescas de lo que esperaba. Los jueves escribo cartas, no para enviar no a nadie en particular, solo palabras que quiero sacar de la cabeza, dobladas prolijas y guardadas en una caja de madera junto a la cama. A veces escribo del pañuelo que dejé en la silla, a veces de cómo reía Elías antes de aprender a medir el valor de la gente en fotos y lugares asignados. Pero sobre todo, escribo del sonido de la neblina del sabor a sal en el aire, de cómo el silencio aquí se siente limpio, no vacío. Nadie me ha preguntado de dónde vengo, y yo no he ofrecido. No porque me esconda, sino porque al fin llegué a un lugar que no exige explicaciones. El pasado puede quedarse doblado en cajones. El presente cabe en la palma de mi mano. Esta vida no es callada porque desaparecí. Es callada porque dejé de pedir permiso para estar en paz.